Yo estaba de pie frente al fregadero, con las manos hundidas en el agua tibia y jabonosa, cuando escuché su voz a mis espaldas, baja, controlada, pero cargada de un veneno que me atravesó como una cuchilla. Arruinarás su vida, murmuró mi suegra Beatriz, sin siquiera mirarme directamente. Lo dijo como quien comenta el clima, como si fuera una verdad absoluta que no merecía discusión. Me quedé paralizada, con un plato resbalando entre mis dedos temblorosos. El agua seguía corriendo. Afuera, en el jardín, mi esposo Rodrigo reía con su hermano mientras asaban la carne para el almuerzo dominical, pero en esa cocina, el aire se había vuelto tan denso que apenas podía respirar. Giré lentamente, con el corazón golpeándome contra las costillas. Beatriz estaba junto a la mesa, ordenando las servilletas con esa precisión que siempre usaba para todo, como si hasta el más mínimo detalle de su vida necesitara estar bajo su control absoluto. Tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás, sus aretes de perlas brillando bajo la luz filtrada de la ventana, y esa expresión en su rostro, esa mezcla de desprecio y lástima que ya conocía demasiado bien. No me miró cuando le pregunté, con la voz apenas audible, «¿Perdón?». Ella suspiró, como si mi sola presencia le causara un cansancio infinito, y respondió, «Ya me escuchaste, Valentina. No finjas que no sabes de qué hablo». No era la primera vez que Beatriz me lanzaba comentarios envenenados, pero este fue diferente. Había algo en su tono, en la forma en que sus ojos finalmente se clavaron en los míos por un segundo fugaz, que me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Era como si supiera algo, algo que yo desconocía, y eso, más que sus palabras, fue lo que me heló por dentro. Llevaba 3 años casada con Rodrigo, 3 años de intentar construir una vida juntos, de soñar con una familia, con una casa propia, con esos pequeños momentos de felicidad cotidiana que uno imagina cuando se casa por amor. Y durante esos 3 años, Beatriz había estado ahí, siempre presente, siempre vigilante, siempre con una opinión sobre cada decisión que tomábamos. Desde el inicio, sentí que no era suficiente para su hijo. Rodrigo era su único varón, el menor de 3 hermanos, y desde que su padre había muerto 10 años atrás, él se había convertido en el centro de su universo. Beatriz vivía sola en esa casa grande y silenciosa, a solo 10 cuadras de nuestro pequeño departamento, y se había acostumbrado a tener a Rodrigo disponible para todo. Un foco que cambiar, una cena que compartir, una decisión que consultar. Y yo, según ella, había llegado a interponerme entre ellos. Al principio, intenté ganarme su afecto. Cocinaba sus platos favoritos cuando nos invitaba a comer, le preguntaba por sus amigas del club, le regalaba flores en su cumpleaños, pero nada era suficiente. Si preparaba lasaña, me decía con una sonrisa forzada que a Rodrigo le gustaba más con menos salsa. Si usaba un vestido nuevo, comentaba que el color no me favorecía. Si llegábamos tarde a una reunión familiar, era obvio que yo había retrasado a su hijo con mis caprichos. Cada palabra suya era una pequeña herida, tan sutil que a veces ni siquiera Rodrigo las notaba. Pero yo sí, yo las sentía acumularse, una sobre otra, formando una montaña de resentimiento silencioso que no sabía cómo expresar sin parecer la villana de la historia. Ese domingo, habíamos ido a su casa para el almuerzo mensual que Beatriz insistía en organizar. Era una tradición, según ella, una forma de mantener unida a la familia, pero yo sabía que era más que eso. Era su forma de recordarnos que ella seguía siendo el centro, la matriarca, la que dictaba las reglas. Habíamos llegado temprano, como siempre, porque Beatriz detestaba la impuntualidad. La casa olía a lavanda y a ese perfume dulzón que ella usaba, el mismo que me provocaba náuseas cada vez que lo percibía. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, Rodrigo de niño, Rodrigo en su graduación, Rodrigo con su padre, Rodrigo con ella. Yo aparecía en solo 2 fotos, ambas tomadas en nuestra boda, y estaban ubicadas en un rincón del pasillo, casi ocultas. Esa mañana, mientras los hombres salían al jardín, y las cuñadas se instalaban en la sala con sus hijos, Beatriz me había pedido que la ayudara en la cocina. No era una petición, era una orden disfrazada de amabilidad. «Valentina, ven, necesito que me des una mano con la ensalada», y yo, como siempre, obedecí, porque eso era lo que se esperaba de mí, ser útil, ser silenciosa, ser invisible. Estábamos solas cuando lo dijo, esas palabras que aún resonaban en mis oídos. «Arruinarás su vida». Me sequé las manos con un trapo, sintiendo cómo me temblaban, y le pregunté, «¿Por qué dices eso?». Beatriz no respondió de inmediato. Se acercó al refrigerador, sacó un bol con fruta picada, y lo colocó sobre la mesa con una precisión casi obsesiva. Luego finalmente, habló, «Porque sé lo que estás planeando, y no voy a permitirlo». Mi mente empezó a girar. ¿Planeando? ¿De qué hablaba?
Rodrigo y yo habíamos estado conversando sobre tener un hijo. Era algo que ambos queríamos. Llevábamos meses intentándolo, sin éxito, y recién la semana pasada habíamos decidido buscar ayuda médica. Pero eso era privado, íntimo. No le habíamos contado a nadie, ni siquiera a su familia. ¿Cómo podía ella saberlo? A menos que había estado espiándonos, revisando nuestras cosas. La idea me revolvió el estómago. No sé de qué hablas, Beatriz, le dije, intentando mantener la calma, aunque mi voz salió más aguda de lo que quería. Ella sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una sonrisa de triunfo, de alguien que sabe que tiene el control de la situación. Claro que lo sabes, respondió, cruzándose de brazos. Y escúchame bien, Valentina, un hijo no va a salvar tu matrimonio, si algo, lo va a empeorar. Rodrigo no está listo para ser padre, tiene responsabilidades, metas, un futuro brillante por delante, y tú solo piensas en atarlo a una vida que él no quiere. Sus palabras me golpearon como piedras. ¿Atarlo? Una vida que él no quería. Rodrigo había sido el primero en sugerir que buscáramos tener un bebé. Él había sido el que sonreía cada vez que veíamos una pareja con un cochecito en el parque, el que comentaba nombres posibles mientras cenábamos, el que me abrazaba en las noches difíciles, y me decía que todo iba a estar bien, que lo lograríamos juntos. ¿Cómo podía ella decir que él no quería eso? A menos que él le hubiera dicho algo diferente, a menos que con ella, Rodrigo fuera otra persona. Rodrigo quiere ser padre, le dije, con más firmeza de la que sentía. Fue idea de él. Beatriz soltó una risa seca, casi cruel. Ay, mi niña, eres tan ingenua. Rodrigo dice muchas cosas para complacerte. Es su forma de ser, siempre ha sido así, demasiado bueno, demasiado noble. Pero yo lo conozco mejor que nadie, sé lo que realmente necesita. Y créeme, no eres tú colgada de su cuello con un bebé llorando a todas horas. Quise gritarle. Quise decirle que no tenía derecho a meterse en nuestra relación, que Rodrigo era mi esposo, no su posesión, que ella no podía seguir controlándolo desde las sombras. Pero no lo hice, porque en ese momento, algo en su bolso captó mi atención. Estaba sobre la mesa, un bolso de cuero negro que Beatriz siempre llevaba consigo, y el cierre estaba ligeramente abierto. Desde mi ángulo, pude ver un papel asomándose. No era cualquier papel, era una hoja doblada, con el membrete de una clínica médica. Mi clínica médica. El corazón se me detuvo. ¿Por qué tenía Beatriz un documento de mi clínica? Había estado revisando mi correo, mis registros médicos. En ese instante, todo cobró sentido. Su comentario sobre el bebé, su certeza sobre nuestros planes, esa forma en que me miraba como si supiera cada detalle íntimo de mi vida. Ella había estado investigándome, espiándome, y ese papel era la prueba. Disculpa, murmuré, señalando hacia la puerta. Necesito ir al baño. Beatriz asintió, sin sospechar nada, y yo salí de la cocina con las piernas temblorosas. Pero no fui al baño, esperé unos segundos, asegurándome de que ella estuviera distraída preparando la mesa, y regresé sigilosamente. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Me acerqué al bolso, eché un vistazo rápido hacia la puerta, y metí la mano dentro. Saqué el papel. Era un informe médico, mi informe médico, el último que me habían hecho en la clínica de fertilidad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía leer las palabras, pero ahí estaba, mi nombre, mi fecha de nacimiento, los resultados de los exámenes. ¿Cómo había conseguido esto? Esto era ilegal, era una violación total de mi privacidad. Pero lo peor no era eso, lo peor era lo que había detrás del informe. Otras hojas, mensajes impresos, conversaciones de WhatsApp, mis conversaciones con Rodrigo, capturas de pantalla de nuestros chats privados, donde hablábamos sobre el bebé, sobre nuestras dudas, sobre nuestros miedos. Y más abajo, algo que me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies, un intercambio de mensajes entre Beatriz y alguien llamado Dr. Mendoza. Ya está todo listo, decía uno de los mensajes de Beatriz. Cuando ella vaya a la próxima consulta, asegúrate de que los resultados muestren incompatibilidad. Necesito que crea que no puede tener hijos con Rodrigo. Y la respuesta del doctor: entendido, Beatriz, haré lo que me pides, pero esto tiene que quedar entre nosotros. No podía respirar, no podía pensar. Las palabras se borroneaban frente a mis ojos. Beatriz había manipulado mis resultados médicos. Había sobornado a un doctor para que me mintiera, para que me hiciera creer que era yo la del problema, que mi cuerpo era el que fallaba. ¿Y todo? ¿Para qué? ¿Para separarme de Rodrigo? ¿Para destruir nuestro matrimonio? ¿Para mantenerlo bajo su control? Escuché pasos acercándose. Rápidamente, metí los papeles de vuelta en el bolso, cerré el cierre y salí de la cocina justo cuando Beatriz regresaba con una jarra de limonada. Me miró con desconfianza. «¿Estás bien? Te ves pálida».
estoy bien, mentí, con la voz quebrada. Solo necesito un poco de aire. Salí al jardín, donde Rodrigo estaba riendo con su hermano, ajeno a todo, ajeno a la traición de su propia madre, ajeno al infierno que yo acababa de descubrir. Me apoyé contra la pared de la casa, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a decirle a mi esposo que su madre había estado saboteando nuestra vida, que había violado mi privacidad de la forma más vil posible, que había comprado a un médico para destruir nuestros sueños? Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso. No le dije nada a Rodrigo, todavía no, porque necesitaba estar segura. Necesitaba pruebas más sólidas. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esta pesadilla. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué información sobre el doctor Mendoza. Resultó que había trabajado en la misma clínica a la que yo asistía, pero había sido despedido 6 meses atrás por irregularidades en su conducta profesional. Sin embargo, seguía ejerciendo en una clínica privada, una que curiosamente había sido recomendada por Beatriz cuando Rodrigo y yo mencionamos por primera vez que queríamos buscar ayuda. Todo estaba conectado. Todo había sido planeado. Beatriz había orquestado cada paso con una precisión aterradora. Me sentía atrapada en una telaraña de mentiras y manipulación, y lo peor era que Rodrigo no veía nada. Para él, su madre era una mujer devota, preocupada, quizás un poco sobreprotectora, pero inofensiva. Cuando yo intentaba insinuar algo, cuando le decía que Beatriz se metía demasiado en nuestras decisiones, él me decía que exageraba, que ella solo quería lo mejor para nosotros, que había perdido a su esposo, y estaba sola, que debíamos tenerle paciencia. Paciencia. Esa palabra me enfermaba. ¿Cuánta paciencia se suponía que debía tener con alguien que estaba destruyendo mi vida? Decidí tomar acción. Contacté a otro especialista en fertilidad, uno que no tuviera ninguna conexión con Beatriz. Le expliqué mi situación, sin entrar en detalles sobre la manipulación, y le pedí que revisara mis exámenes anteriores. Cuando recibí los nuevos resultados, sentí una mezcla de alivio y rabia tan intensa que tuve que sentarme para no desmayarme. No había ningún problema, ni en mí, ni en Rodrigo. Éramos perfectamente capaces de tener hijos. Los resultados que me había dado el doctor Mendoza eran falsos, completamente inventados. Tenía la prueba. Ahora necesitaba confrontar a Beatriz, pero no podía hacerlo sola. Necesitaba que Rodrigo estuviera presente. Necesitaba que él viera a su madre tal como era. Organicé una cena en nuestra casa. Invité a Beatriz, diciéndole que queríamos hablar con ella sobre algo importante. Ella aceptó, con esa sonrisa de suficiencia que ya me resultaba insoportable. La noche llegó. Rodrigo estaba nervioso, sin saber de qué queríamos hablar. Yo había preparado todo con cuidado. Sobre la mesa coloqué una carpeta. Dentro estaban las copias de los mensajes que había encontrado en su bolso, los 2 informes médicos, el falso y el verdadero, y una carta que había conseguido del colegio médico confirmando las irregularidades del doctor Mendoza. Beatriz llegó puntual, como siempre, se sentó en el sofá, cruzó las piernas con elegancia, y me miró con esa superioridad que tanto detestaba. Bueno, ¿de qué querían hablarme? Yo respiré hondo. Rodrigo estaba a mi lado, confundido. Beatriz, comencé con la voz más firme que pude reunir. Necesito que me expliques por qué tienes mis registros médicos privados en tu bolso. Su rostro cambió. Por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. ¿De qué hablas?, preguntó, intentando sonar indignada. Pero yo ya no tenía miedo. Abrí la carpeta y saqué los papeles, colocándolos uno por uno sobre la mesa frente a ella. Habla de esto, de cómo sobornaste a un doctor para que falsificara mis resultados médicos, de cómo manipulaste nuestras conversaciones privadas, de cómo has estado tratando de destruir mi matrimonio desde el día 1. Rodrigo se levantó de golpe. ¿Qué, Valentina? ¿De qué estás hablando? Beatriz intentó interrumpir, pero yo seguí. Tu madre ha estado espiándonos, Rodrigo. Consiguió mis registros médicos ilegalmente, le pagó a un doctor para que me dijera que no podíamos tener hijos, todo para separarnos, todo para mantenerte bajo su control. Le mostré los mensajes, el informe falso, el verdadero. Rodrigo los leyó en silencio, con el rostro cada vez más pálido. Mamá, dijo finalmente con la voz temblando, ¿esto es verdad? Beatriz se puso de pie, con las manos temblorosas. Rodrigo, mi amor, yo solo quería protegerte. Ella no es la mujer adecuada para ti. Lo supe desde el principio. Iba a arruinarte la vida. Iba a atarte con un hijo cuando aún tienes tanto por delante. Solo quería salvarte de cometer un error. Un error, gritó Rodrigo, y fue la primera vez que lo vi perder el control. ¿Salvarme? Violaste la privacidad de mi esposa. Falsificaste documentos médicos. Nos mentiste, nos manipulaste, destruiste nuestra confianza. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Beatriz empezó a llorar, lágrimas que parecían reales, pero que yo ya no podía creer.
porque te amo, hijo, porque eres lo único que tengo. No puedo perderte. Ya me perdiste, respondió Rodrigo, con una frialdad que me sorprendió. Quiero que te vayas. Ahora, Beatriz intentó acercarse a él, pero Rodrigo dio un paso atrás. Te dije que te vayas. Ella me miró, con un odio tan puro en sus ojos que sentí un escalofrío. Pero ya no me daba miedo. Tomó su bolso y salió de nuestra casa sin decir nada más. La puerta se cerró detrás de ella, y el silencio que quedó fue ensordecedor. Rodrigo se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Yo me senté a su lado, sin saber qué decir. Finalmente él habló. Lo siento tanto, Valentina. Debí haberte creído. Debí haber visto lo que estaba haciendo. Fui un idiota. Lo abracé, sintiendo cómo él temblaba. No fuiste un idiota. Es tu madre. Es difícil aceptar que alguien a quien amas pueda hacerte daño así, pero lo hizo, dijo él, con la voz rota, y casi pierdo lo más importante de mi vida por ella. Los meses siguientes fueron de sanación. Rodrigo cortó contacto con Beatriz. No fue fácil para él, lo sé, pero fue necesario. Reportamos al doctor Mendoza al colegio médico, y él perdió su licencia definitivamente. Beatriz intentó contactarnos varias veces, enviando mensajes, cartas, incluso apareciendo en nuestra puerta. Pero Rodrigo se mantuvo firme. Le dejó claro que hasta que ella reconociera lo que había hecho y buscara ayuda profesional, no habría espacio para ella en nuestras vidas. Un año después, descubrí que estaba embarazada. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Rodrigo lloró cuando le mostré la prueba. Y esta vez, no hubo nadie interfiriendo, nadie manipulando, nadie robándonos nuestra alegría. Fue solo nuestro bebé, nuestra familia, nuestro futuro. A veces pienso en Beatriz, me pregunto si alguna vez entenderá el daño que causó, si alguna vez se dará cuenta de que, al intentar mantener a Rodrigo cerca, lo único que logró fue alejarlo para siempre. Pero eso ya no es mi problema. Yo tengo mi vida, mi familia, mi paz, y eso es lo único que importa. Aquella tarde en su cocina, cuando murmuró que yo arruinaría la vida de su hijo, no sabía que ella ya estaba destruyendo la suya propia. Y lo que encontré en su bolso no solo me heló, me liberó, porque finalmente pude ver la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, me dio el poder de recuperar mi vida. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte y dejar tu comentario. Gracias por escuchar.